Buenas tardes. Entonces, continuando con nuestra agenda, volvemos a tener el gusto de tener al doctor Marciano, quien nos va a hablar de un tema muy interesante en hepatitis B y que es el manejo de la recaída y la reinfección. Bienvenido nuevamente, doctor. Muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias. Un placer continuar ahora. Algunas personas me pidieron mi correo electrónico que está ahí abajo en la diapositiva, va a estar más adelante también en otras, así que, y si no, eventualmente por medio de los organizadores del Congreso lo pueden pedir seguro en otra instancia. Entonces vamos a hablar un poco del manejo de la recaída o de la falla terapéutica y de la reinfección por hepatitis C. Es un tema un poco más complejo, quizás que lo que me tocó hablar antes, así que para descontracturarlo un poco vamos a pensarlo desde el punto de vista práctico. Supónganse ustedes que tienen un varón de 60 años que está infectado por el genotipo 1A del virus de la hepatitis C, que está en fase de cirrosis, pero que es una cirrosis compensada porque no ha presentado ninguna de las complicaciones de la cirrosis, que solo tiene como comorbilidad hipertensión y que se presenta a la consulta con un historial ya más complejo porque falló al tratamiento previo con un esquema de los de últimos años, como por ejemplo sofosbuvir más ledipasvir por 12 semanas. Ustedes lo estudian de vuelta, le hacen nuevos análisis, sigue estando compensado, el score de Child es bajo, es de 5, y ahí vienen las preguntas habitualmente, ¿no? Uno dice, pero ¿cómo va a fallar si los tratamientos eran tan buenos? Y entonces uno piensa, ¿habré elegido bien el régimen? ¿Habrá habido algún problema? ¿Fui suficientemente claro con las indicaciones en términos de adherencia, que siempre es muy importante, en términos de interacciones medicamentosas que puedan poner en riesgo la biodisponibilidad de nuestras drogas? Y la otra duda es si uno está ante una falla terapéutica o si es una reinfección. Y ahí un poco tiene que ver qué paciente tiene uno enfrente, cuánto riesgo tiene esa persona de haberse reinfectado o cuánto riesgo tiene en realidad de haber fallado. Y como dijimos antes, los tratamientos son súper buenos ahora, porque la verdad que más del 95% de toda la población se cura con el paso del tiempo, y lo que vemos es que si uno ve la cantidad de gente que había fallado el tratamiento históricamente, si tomamos por ejemplo 2014 como punto de partida, fíjense cómo las columnas bajan hasta este año, donde la verdad que la falla terapéutica es un fenómeno infrecuente. Y entonces, voy a correr esto, cada vez son menos los pacientes que fallan, pero no es un tema resuelto, obviamente. Cuando uno no ve algo que sea 100% de curación, en la práctica puede seguir habiendo casos de estos. Entonces, ¿qué hacemos cuando sospechamos falla? Lo primero que tenemos que hacer es confirmar esta falla o recaída, y el diagnóstico se hace porque el paciente en ese seguimiento que hicimos luego del tratamiento, más allá de en las primeras 12 semanas, el virus se positiviza nuevamente con la carga viral y lo genotipificamos nuevamente justamente para ver si es una reinfección o si es una falla. Obviamente podemos reinfectarnos por el mismo genotipo y no tenemos mucho más para ir en profundidad en términos al virus, de cómo genotipicarlo filogenéticamente, pero en la práctica es de utilidad ver que sea el mismo genotipo o no. Y ahí lo que uno se pregunta es ¿a qué esquema falló este paciente? Yo le presenté un caso que había fallado a un esquema que tenía un inhibidor NS5A, que era el sofosbuvir con ledipasvir. El ledipasvir es el inhibidor NS5A. Y entonces, importa mucho a qué falló el paciente, como vamos a ver de acá en adelante, porque eso nos lleva a distintas opciones terapéuticas. Yo les voy a pedir un segundo para cerrar la ventana porque tengo un pájaro que se paró acá en la puerta que nos va a hacer la vida imposible. Disculpen, pero iba a ser muy molesto ese zorzal en el atardecer. Bueno, entonces, les decía que tenemos que ver a qué esquema falló el paciente. Después pensar siempre si puede ser una reinfección. Y después, muy importante, ver cómo está el paciente hoy, porque no es el mismo paciente que yo tal vez traté hace 3 años y se perdió el seguimiento.
puede haber desarrollado alguna otra comorbilidad o puede haber progresado su cirrosis y por lo tanto podría tener contraindicación para recibir alguno de los tratamientos, como asumo habrán visto en la conferencia previa, donde, por ejemplo, los pacientes con cirrosis descompensada no pueden tratarse con esquemas que contienen inhibidores de proteasa. Entonces, ¿por qué fallan algunos pacientes? Podría ser que algo en el régimen previamente no estaba del todo bien. Tal vez por el tipo de resistencia intrínseca que tenía el paciente, la duración no debería haber sido de 12 semanas, tal vez un poquito más, tal vez necesitaba ribavirina y yo no se la di. Esto sobre todo con los esquemas previos, no tanto con los actuales. También los pacientes con cirrosis, y más aún los que tienen cirrosis descompensada, tienen menor posibilidad de que el antiviral llegue al hígado con toda la plenitud que se necesita para lograr su efecto. Y es por eso que es un factor predictivo negativo de respuesta. Entonces, los pacientes con cirrosis descompensada tienen menos chance de curarse. Los que tienen cirrosis un poquito menos, y los que más chance de curarse son aquellos que no tienen cirrosis. Después está el tema de lo que se llama resistencia o resistant associated variants, en lo cual lo más importante es que en la práctica no tienen tanta importancia. Yo, perdón, estoy escuchando un ruido de fondo que no sé si el resto de la audiencia también lo está escuchando. Les aviso por si hay un micrófono abierto, no sé bien cómo resolverlo. Entonces, estas variantes de resistencia natural existen en la naturaleza, pero con los esquemas actuales, en la mayoría de los casos, no es un gran problema. Y en líneas generales, los pacientes con genotipo 3 y los 1A son los que quizás tienen más chance de fallar. Es decir, que si no hubo un problema de adherencia, algo de esto se tiene que haber cumplido. Y en resistencia, y esto es válido para cualquier modelo de infección viral, ustedes saben que cuando un huésped está infectado por un virus, en realidad está infectado por cuasi especies. No es un único virus que es idéntico uno del otro, son muchas cuasi especies. Y digamos, por ejemplo, que en azul uno tiene esas cuasi especies que son sensibles al esquema antiviral que le estoy dando, pero en su propio organismo ya vive alguna cuasi especie que por fortuna es resistente al esquema que yo le estoy dando. Eso pasa naturalmente independientemente de que el paciente haya o no haya recibido antes el tratamiento. Entonces uno empieza el tratamiento, matamos a todos los que eran azules porque son los que son sensibles, pero nos queda este verdecito por acá que era resistente a lo que le estábamos dando. Entonces el paciente quizás negativiza la carga viral transitoriamente acá, quizás acá también, pero al poco tiempo cuando lo chequeamos, expande este clon y luego se hace todo verde en este caso con cepa resistente, que después eso se balancea nuevamente y lo más probable es que el paciente pase a ser nuevamente como el primer caso, porque después las especies que adquieren resistencia tienen menos fitness, tienen menos capacidad para sobrevivir y son reemplazadas por las nuevas cepas que dejan de ser mutadas. Pero esto existe siempre, en cualquier modelo virológico, en cualquier modelo de tratamiento antiviral. Y no siempre es importante desde el punto de vista práctico. Cuando esto ocurre, resistencia, que es la clave de la falla terapéutica, sabemos que tenemos un problema con los inhibidores NS5A o tenemos un problema con los inhibidores de proteasa. No es un problema de la resistencia con los inhibidores de polimerasa, sofosbuvir a la cabeza. Entonces hice el diagnóstico de falla terapéutica, porque en el seguimiento el paciente me dice que hizo todo el tratamiento completo, lo chequeé, lo esperé 12 semanas desde que terminó el tratamiento, le medí la carga viral y estaba positiva. Y lo genotipifico y es el mismo genotipo, y el paciente no es un paciente de riesgo de reinfección. Es la mayoría de los pacientes que tratamos todos los días, que son gente que se infectó hace décadas por una cirugía, por una transfusión o por alguna otra cuestión más bien relacionada al sistema de salud. Y ahí es donde aparecen las dudas. ¿Necesito ahora un test de resistencia? ¿Qué esquemas hay disponibles? Y eso es lo que les voy a mostrar a continuación. Como en todos los países no están todos los esquemas, yo les voy a dar un pantallazo como para que se pueda tratar cualquier paciente independientemente de cuántos esquemas terapéuticos tengan. Pero quizás esta diapositiva, si uno la presenta en Estados Unidos, quedó desactualizada porque hay una forma más
simple y superadora de hacer el retratamiento, como vamos a ver en la próxima diapositiva. Pero supónganse que ustedes tienen este paciente que falló a un esquema que no tenía un inhibidor NS5A, que es el gran problema de esta droga. Estos pacientes son un poco más fáciles de tratar, son relativamente infrecuentes en nuestra región y en este momento, y son los que, por ejemplo, fallaron a sofosbuvir, peginterferón y ribavirina, hace muchos años, cuando esto se puso como un tratamiento transitorio, mejorable, y si no, sofosbuvir y ribavirina también. Esto ya no se usa en la práctica, pero el paciente puede haber quedado fallado de aquella época. Y estos pacientes, que solo de todos los antivirales tuvieron solo sofosbuvir, como ven acá, se enfocan de la misma manera que los pacientes fallados a PEG-RIBA, es decir, con el esquema clásico de tratamiento. Esto no es una falla problemática. Un poquito más complejo es si este paciente, además de sofosbuvir, tenía un inhibidor de proteasa. Este régimen se usó muchísimo en Estados Unidos al principio, con esto se curaron la gran mayoría de pacientes y es por eso que hay tanta experiencia allá. En mi país, por lo menos, un esquema que casi no entró y entiendo que en Colombia estuvo muy poquito tiempo también, si es que estuvo. Estos pacientes pueden enfocarse, como les voy a mostrar en la diapo siguiente, que es la forma más fácil, o también puede retratarse con esquemas como sofosbuvir y velpatasvir, que siendo tan potentes pueden resolver este grupo de pacientes. Pero si queremos hacer las cosas fáciles y la verdad, el retratamiento hay que simplificarlo también, tenemos este esquema que parece monótono, pero justamente por eso lo pongo, porque uno mira este esquema y dice, ¿para qué voy a hacer una tabla si siempre dice lo mismo? Bueno, si ustedes tienen la suerte en su país de tener este esquema que es sofosbuvir, velpatasvir y voxilaprevir, el último esquema en la carrera de desarrollo de Gilead, o si tienen el esquema sofosbuvir combinado con glecaprevir y pibrentasvir, el último esquema en generación de AVI, pero asociado a sofosbuvir, con 12 semanas pueden retratar a cualquier fallado previamente. Entonces, esta oportunidad de retratamiento es la que no puede fallar. Uno no puede fallar dos veces, porque las cosas ahí se ponen muy complicadas. Entonces, siempre seleccionamos muy bien el primer tratamiento, porque no queremos fallar una vez. Si las cosas salieron mal, tenemos que retratar y en ese segundo tratamiento tenemos que curar al paciente. Y es por eso que cuando aparecen los fallados hay que trabajarlos en equipos multidisciplinarios para no mandarse ahí una macana, porque el paciente lo paga muy caro en términos virológicos si generamos una resistencia a partir del retratamiento. Entonces, de vuelta, si ustedes tienen estas dos opciones, alguna de ellas, no van a tener problema para retratar a los pacientes. Hay suficiente evidencia y quizás la más fuerte es con este esquema, el esquema de AVI, donde hubo 2 trials específicamente diseñados para evaluar esto. Fíjense el número de pacientes. No estamos hablando de estudios chicos. 415 pacientes en este esquema de fallados a un esquema que tenía inhibidor de NS5A y 373 en otro ensayo clínico con esquemas que no tenían inhibidores de NS5A, pero todos los pacientes de estos estudios habían fallado a por lo menos un antiviral de acción directa. Lo que se estaba probando acá era este tratamiento, sofosbuvir, velpatasvir más voxilaprevir, se randomizaba, como siempre, a placebo en este trial, el Polaris 1, y a un esquema alternativo en el Polaris 2, y como ven ustedes, globalmente, la curación de estos pacientes que históricamente se consideraban difíciles fue del 97%. Con lo cual es un esquema de primerísima línea, pero de vuelta no siempre está disponible en todas las regiones. El otro esquema, fusionar dos tratamientos de dos farmas distintas, que es algo usual para HIV, pero inusual para hepatitis C, es combinar sofosbuvir con la combinación coformulada de glecaprevir y pibrentasvir, el tratamiento de AVI. Y también muy fácil el retratamiento, pues ustedes ven que son 12 semanas para todos independientemente del genotipo. Este estudio fue un poco más chico de tamaño, pero después en la práctica diaria se demostró que es suficiente. Ustedes con este tratamiento curan a casi el 100% de los pacientes solo con 12 semanas. Los expertos dicen que si esto parecería no ser suficiente, porque el paciente es de altísimo riesgo de refallar,
por ejemplo, tiene una cirrosis, ya falló 2 veces, esto que no queríamos que pase, falló a 2 esquemas distintos. Bueno, a estos 2 esquemas le podemos poner como un upgrade. Les aumentamos 4 semanas más el tratamiento, le agregamos ribavirina, todo esto con un bajísimo nivel de evidencia, y ojalá no nos pase en la práctica, porque tenemos que lograr que el segundo tratamiento ya sea el que cura al paciente y no ir por un tercer tratamiento. Entonces, ¿qué desafíos quedan hoy en esto que parece tan sencillo de retratamiento? Bueno, sobre todo es un tema de costos y de acceso. Hay algún desacuerdo entre las guías, no son muy grandes, pero quizás uno a veces queda confundido en el esquema porque una guía dice una cosa y otra guía dice otra. Y el peor problema, en realidad, es que cualquiera de estos 2 esquemas que yo les mostré antes, que parecen muy sencillos, contienen inhibidores de proteasa en su formulación. Y entonces, si el paciente tiene una cirrosis descompensada, por más que yo lo tenga en el consultorio frente a mí, no voy a poder retratarlo con ninguno de estos esquemas y lo voy a tener que someter al trasplante y retratarlo después, una vez que resolvió su cirrosis. Alternativamente, algunos dicen que si quisiera tratarlo antes del trasplante, podría probar con un esquema sin inhibidor de proteasa, pero fíjense qué largo, sofosbuvir más velpatasvir más ribavirina por 24 semanas. Y 24 semanas de ribavirina, la verdad, en pacientes con cirrosis descompensada, es algo que aquellos que hayan usado ribavirina no van a querer hacer de vuelta. Entonces, la pregunta acá es, ¿qué pasó con esto del test de resistencia que tanto se habló al principio? Porque al principio, si uno todo el tiempo pensaba en falla terapéutica, enseguida era, bueno, el test de resistencia lo tenemos en la región, no lo tenemos, lo podemos usar. Bueno, el test de resistencia, como ustedes saben seguramente mejor que yo, hay distintas formas de aplicarlo, de test que nos permiten secuenciar solo una porción o absolutamente casi todo el genoma, y se ve de esta manera, que obviamente tiene que ser visto por una persona que lo sepa leer bien, y todo esto ha generado mucho problema para su implementación, al menos en hepatitis C. En HIV pasa que hay 2 o 3 situaciones en las cuales esto se usa casi en la práctica diaria, en hepatitis C para nada se implementó, y por lo tanto no está establecido cuál debe ser la metodología exacta ni cómo interpretar los resultados para que eso guíe el retratamiento. Y podría solo ser útil en alguna zona donde por algún motivo haya una elevadísima cantidad de circulación de virus portadores de mutaciones, y sí sería importante quizás donde no haya acceso a ninguno de estos 2 regímenes que yo les mostré recién, que no necesitan un test de resistencia antes, pues son muy efectivos independientemente de la cantidad de resistencia que pueda tener el virus. Pero yo me pregunto siempre si vale la pena luchar por conseguir que este test esté disponible en todo el país, en vez de luchar para que esos tratamientos, aunque sea en un cupo chico, estén disponibles en todo el país. Parece más lógico tener la posibilidad de retratar a los pocos pacientes que se van a tener que retratar con cualquiera de esos esquemas, que tener una mezcla de esquemas que ninguno es el ideal y tener que difundir esta práctica de test de resistencia en toda una región, con los costos que tiene por sí y con la difícil interpretación también que puede tener. Entonces, volviendo a este paciente que había fallado con un tratamiento que contenía un NS5A, que es el de Dipasvir, y además era sofosbuvir el esquema previo, la conducta es fácil. Una vez que lo veo, me fijo que su cirrosis esté compensada para ver si puede recibir de estas 3 cosas el Voxilaprevir, que es el inhibidor de proteasa, y lo retrato con 12 semanas, sin hacerle un test de resistencia y con la curación prácticamente garantizada. De vuelta, me quedó esto acá. Estos pacientes son típicos pacientes para hablar en esquemas, en equipos multidisciplinarios. Acá siempre se necesita hablar entre muchos porque son pacientes de todo lo que tenemos virológico dentro de hepatitis C, de lo más complejo. Concluyendo esta primera parte, sobre la falla terapéutica, lo más importante para enfocar esto es evitar la falla terapéutica, eligiendo el tratamiento adecuado la primera vez. Ante un caso de falla al tratamiento, aparentemente el mejor esquema sería sofosbuvir, velpatasvir, voxilaprevir por 12 semanas, con altísima chance de curarse. Alternativamente se puede usar sofosbuvir, más glecaprevir y pibrentasvir.
Y si no tenemos esos dos, ahí ya estamos en un terreno un poco más complicado. Hasta el día de hoy no hay una recomendación para el test de resistencia y mi impresión es que cada vez va a estar menos presente. Y tenemos algunos desafíos, sobre todo el paciente con cirrosis descompensada, que yo no puedo retratar con un esquema con proteasa, entonces queda para tratarse la mayoría de veces después del trasplante. Vamos a entrar ahora en un terreno un poco más fácil y cortito, que es la reinfección, que es otro capítulo que hay que diferenciar bien. Reinfectarse significa contagiarse nuevamente una vez de haberse curado y puede ser tras la curación espontánea esto, que ustedes saben que en la historia natural de la hepatitis C, más o menos el 15 a 20% de las infecciones agudas se curan espontáneamente sin que el paciente tenga síntomas la mayoría de las veces. Entonces son estos pacientes que tienen ELISA o un enzima inmunoensayo positivo para hepatitis C con carga viral negativa cuando los conocemos y nunca se trataron. Esa es la curación espontánea. Pero la reinfección obviamente puede ocurrir tras la curación espontánea o tras la curación inducida por antivirales porque este virus no genera ningún tipo de inmunidad. ¿Quiénes son los que clásicamente en la práctica se reinfectan? Bueno, aquellos que se exponen sucesivamente. ¿Quiénes se exponen hoy sucesivamente? Los usuarios de drogas intravenosas, los hombres que tienen sexo con hombres, las personas que están privadas de su libertad, entre otros. En personas de alto riesgo se estima más o menos que la tasa de reinfección es más o menos de 1 a 8% por año. Pero estamos hablando solo de este subgrupo de personas de alto riesgo. Y hay varios estudios que no voy a entrar en detalle, que mostraron, por ejemplo, acá en distintas cortes de hombres que tienen sexo con hombres, que además eran HIV positivo, que existía una tasa de reinfección variable dependiendo de la región. Entonces, niveles no tan altos en San Diego, niveles muy altos en Ámsterdam y lugares como Londres y otros sitios de Europa en el medio en términos de riesgo. Y parecido a esto, se demostró, estas son las siglas de personas que usan drogas endovenosas, donde se comparó una cohorte entera de personas que no tenían uso de drogas endovenosas y se vio que era más alta la incidencia de reinfección en aquellos que usaban drogas endovenosas. Lo amarillo y lo verde son dos tipos distintos de usuarios de drogas endovenosas y de controles que hacían, pero a fines prácticos tomémoslo como un solo grupo. Es decir, el mensaje es que está bien documentado que tanto en hombres que tienen sexo con hombre y en usuarios de drogas intravenosas, la reinfección es un problema. Y la mejor forma de prevenirla es con la educación y la desestigmatización. Esto es clave. O sea, yo en la práctica diaria todavía escucho gente que dice que no va a retratar a alguien porque se reinfectó y es culpa, entre comillas, de quien se reinfecta. La verdad que creo que estamos un paso más allá de eso y no tiene ningún rol el médico en ser el juez de lo que pasa con este tipo de infecciones o enfermedades. Así que tenemos que educar al paciente para modificar las conductas de riesgo desde el momento del primer tratamiento y en cada momento del seguimiento en los pacientes de alto riesgo. Y debemos ofrecerle tratamiento a todos los reinfectados. No hay un lugar en la evaluación que diga, este paciente no lo voy a retratar por alguna característica. El paciente se retrata tantas veces como sea necesario hasta que veamos dónde estamos fallando como médicos en que no logramos que deje de reinfectarse. Ese sería un poco el enfoque. Ahora, un mensaje claro es que los anticuerpos, el enzima inmunoensayo, el ELISA que hacemos para hepatitis C, no tiene un rol, obviamente, en el diagnóstico de la reinfección, porque ese anticuerpo queda positivo siempre después de la curación. Y acá es donde se pone un poco más difícil, porque el screening y la confirmación de la reinfección hay que hacerlo con carga viral. Entonces yo hoy curo un paciente que es, por ejemplo, un usuario de drogas intravenosas, que está en un programa, que lo estamos ayudando, pero que el señor sigue usando drogas intravenosas. A él lo tengo que testear al menos una vez por año con carga viral de hepatitis C. No tengo una herramienta intermedia. Más recientemente apareció este antígeno core de hepatitis C. No está disponible en mi país, no tengo experiencia personal, pero las guías lo recomiendan como una alternativa ante la falta de carga viral.
Y también pueden usarse las distintas técnicas de PCR de hepatitis C cualitativa cuando no hay carga viral. El tratamiento, y es por eso que este tema es relativamente sencillo, es el mismo que la primera vez que traté al paciente. No hay algo que haga que yo tenga que elegir distinto el tratamiento porque es una reinfección. Porque lo que yo estoy haciendo es tratar el virus y ese virus es nuevo. Entonces no tengo que pensar cuál fue el tratamiento previo de mi paciente. Bien distinto a cuando es una recaída o falla terapéutica. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente. Quisiéramos, digamos que aprovechar una pregunta. Tenemos en el mundo la situación que nos acabó de contar con la resistencia, que afortunadamente no parece un escenario tan frecuente, pero pues sí, inquietante. Y como le mostraba la doctora Gualtero previamente, el tema para nosotros de las reinfecciones también se está volviendo frecuente. Usted nos dice, bueno, tratemos cuantas veces sea necesario. Hay unas implicaciones pues también de costo de este tratamiento, pero yo estoy de acuerdo con usted en que ese retratamiento pues es la única manera de cortar la cadena de transmisión. Pero ¿tienen alguna experiencia con tratar de utilizar otras estrategias en el paciente para evitar pues que siga como en ese ciclo de reinfecciones? No sé si Sí. tenga alguna experiencia en ese campo. No Gracias. no trabajo en un hospital donde tenga un gran volumen de pacientes de altísimo riesgo. Pero por supuesto que sobre todo con el equipo de infectología tenemos un grupo de pacientes que ya hemos tratado más de una vez, que tienen infecciones de transmisión sexual recurrentes. Esos pacientes, ante todo, como les decía, lo que tratamos de hacer es que se sientan muy acompañados. El poder negativo que tiene estigmatizar a una persona va más allá de la comprensión de cualquier médico y la verdad que uno tiene que estudiar sobre eso para entenderlo. Pero el primer punto es que el paciente se sienta que viene a buscar ayuda y le vamos a dar ayuda. Si no logramos vencer esa barrera, ese paciente no va a cambiar sus hábitos jamás porque se genera una pelea y un conflicto que no se resuelve. Entonces, lo más importante es aprender a entender que él tiene un problema que no lo permite controlar su riesgo de reinfectarse. Es lo mismo que nos pasaba en una época cuando no se querían trasplantar pacientes porque tenían cirrosis alcohólica. Creo que, por suerte, la comunidad médica está cambiando un poco eso. Así que el mensaje más fácil es ese. Después, si el paciente está comprometido y quiere, hay un montón de estrategias que tienen que ver con grupos de ayuda, sobre todo, y grupos focales, que ayudan a personas de similar riesgo, con especialistas en diversas áreas, desde psicología hasta coaching y un montón de otras herramientas más modernas que son mejor recibidas por los pacientes jóvenes. Y después tenemos un grupo de pacientes que están más allá casi del cuidado de salud y que nos vienen cuando están muy complicados. El paciente que está en situación de calle o de extrema pobreza, donde ahí la verdad que los médicos nos frustramos mucho porque no hay forma de que podamos hacer una estrategia sostenible. Y ahí la verdad que eso está por arriba nuestro en una esfera que tiene que manejar un país en cómo maneja y decide qué hacer con los pacientes que están fuera del sistema de salud. Gracias, doctor Marciano. Muy amable, muy ilustrativa. Una última pregunta para el cierre. ¿Sí erradicaremos al 2030 todas las hepatitis virales? No seguro en nuestra región. La verdad que el subdiagnóstico es fatal y no vamos a poder nosotros hacer eso. Así que nada, está bueno verlo como una oportunidad de mejora. No me gusta tomarlo como un mensaje pesimista. Hace 10 años no entendíamos esto así. Hoy, aunque sea, lo entendemos y podemos ser objetivos. Así que creo que es bueno también poder decir, no creo que lleguemos, pero vamos para adelante con algunas cosas. Exactamente. Muchísimas gracias, sobre todo esta oportunidad excelente
que nos ha brindado, de saber que tenemos estas opciones, como nos ha mostrado la doctora Guanteros también, de curaciones excelente, del no más del 95%, de adherencias en pacientes co-infectados también por encima del 97%, como Hola. la doctora Guanteros. Así que ha sido súper espectacular. Muchísimas gracias y cerramos esta parte y vamos a invitarlos a una muestra comercial y por favor actualicen la página. Una pregunta, estamos en los dos links, pero entonces, ¿cómo hacemos?